Y bien, buenas noches. Vamos a explicar el análisis de este circuito. Como podemos observar, tenemos dos mallas. En sí, vamos a empezar desde este punto. Vamos a ver que va a ingresar a la fuente por la parte negativa. Entonces, la primera malla tenemos menos el voltaje final 1 más la resistencia 1, que sería 1 más resistencia 2. Como vemos que la resistencia 2 interviene la intensidad 1, la intensidad 2. Tenemos que restar la intensidad 1 menos la intensidad 2. Entonces, reemplazamos datos menos la voltaje en la fuente 1 que sería menos 42 más 6 y 1 que interviene en la intensidad 1 más 3 y 2 menos 3 y 2. Entonces esto se refiere a que la resistencia 2 interviene con intensidad 1 y intensidad 2. Entonces nos queda, reemplazamos datos. 6 y 3 son 9 y 1 menos 3 y 2 igual a 42. El 42 que está negativo va a pasar a otro lado con signo positivo. Entonces nos queda esta ecuación. Bien, en la malla 2 vamos a ingresar desde este punto a la fuente va a ingresar negativamente. Nos quedaría menos el voltaje final 2 más la resistencia 2. O más la resistencia 2 interviene la intensidad 1, intensidad 2, paréntesis por intensidad 1 menos la intensidad 2. Más la resistencia 3 que es 4 ohms. Reemplazamos datos como este. Dijimos que entraba negativamente, nos quedaría menos 10 más 3 y 2, que sería esta resistencia aquí que interviene por la resistencia 2 menos 3 y 1, que sería la resistencia menos la intensidad 1, más 4 y 2, que sería la resistencia número 3. Nos quedaría menos 3 y 1, que está solito, bajamos. 3 y 2 más 4 y 2 nos quedaría más 7 y 2. El 10 que está negativo pasa a la siguiente parte como positivo. Entonces nos quedaría un sistema de ecuaciones 2, que quedaría resolviendo el sistema de ecuaciones, nos quedaría en la primera malla y 6 amperios y en la segunda malla 4 amperios. Bien, entonces vamos a calcular lo que es el voltaje, corriente y potencia. Para calcular el voltaje vamos a necesitar la siguiente fórmula, que es voltaje igual a la resistencia por la intensidad. Como ya sabemos, cada una de las resistencias tiene un valor. Y vamos a repasar datos. Voltaje 1 es igual a la resistencia, que es 6 ohms, por la intensidad, que vale 6 amperios. Entonces 6 por 6, vamos a tener un voltaje de 36 voltios en la primera resistencia. Y así vamos reemplazando los datos para las demás resistencias. Eh, para calcular la corriente vamos a utilizar la siguiente fórmula: intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Bien, como ya sabemos, tenemos aquí el resultado de todos los voltajes sobre la resistencia, que son los datos de acá. Entonces reemplazamos los datos. Intensidad en la resistencia no va a ser a 36, que es el voltaje que equivale, sobre 6 en la resistencia, donde la intensidad 1 es igual a 6 amperios, la primera corriente en la resistencia. Y así vamos reemplazando los datos en las demás resistencias. Para calcular la potencia, igualmente vamos a utilizar lo que es potencia igual a la intensidad por el voltaje. Si lo reemplazamos datos, intensidad se refiere a la corriente por el voltaje, que es el de acá. Entonces, potencia en R1 es igual a 6, que es la corriente de la resistencia 1, por 36, que es el voltaje que pasa por la resistencia 1. Entonces decimos que potencia en la resistencia 1 va a ser igual a 96 watts. Y así vamos reemplazando los siguientes datos. Eso sería todo. Gracias.